todo en ese momento motivado por las pandillas. Las pandillas llegaban a muchas comunidades y le decían a la gente que le daba 24 horas para abandonar su vivienda, ¿verdad? Y en muchos casos ellos se apropiaron de esa vivienda, e incluso a través de mecanismos, digamos, entre comillas, legales, ¿no? Pero además adoptan rasgos de grupos beligerantes que negocian, confrontan y atentan directamente con agentes del Estado. Se convierte entonces, y ya con eso voy terminando la intervención para que demos paso a las reacciones, comentarios, preguntas. Se convierte entonces en un poder paralelo en las comunidades, que es lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Las pandillas se han convertido en una autoridad paralela en los territorios donde tienen presencia. Básicamente son la autoridad que controla, que regula, que organiza la vida de la gente y de sus comunidades mediante el uso de la violencia, mediante el uso de la coacción, de la amenaza. Ejercen control social, ejercen control poblacional y territorial. La gente básicamente vive presa en sus comunidades, muchas veces confinadas en sus casas. No se pueden mover de una comunidad a otra, muchas veces por las famosas fronteras invisibles, que esta delimitación territorial que hacen las pandillas en función de su adscripción, digamos, a territorios MS 18, con lo cual los jóvenes no pueden salir a estudiar a otras zonas, la gente no puede salir a trabajar, no pueden moverse a veces en un mismo municipio a otras comunidades, precisamente por esas famosas fronteras invisibles, y que han sido el motivo para el asesinato de muchas personas en el país en los últimos años. El solo hecho de llegar a una comunidad de control, que es controlada por una pandilla distinta a la comunidad de donde viene, es básicamente causa para que esta persona sea asesinada, aun cuando no pertenezca a ninguna pandilla. Entonces son además estas estructuras hoy día básicamente el poder que regula la vida económica de muchas comunidades. Ellos autorizan la existencia de negocios, controlan los ingresos de las pequeñas tiendas, pequeños negocios, permiten, autorizan, prohíben el ingreso de la distribución de distintos productos en distribuidores a las comunidades. Sabemos que en los últimos años incluso han tomado control de los negocios de seguridad, incluso también que han tomado control de las juntas directivas, con lo cual han ido ganando cada vez más poder y paralizando a los miembros de la comunidad. Todo esto frente a la mirada tolerante del Estado, que permitió que en los últimos años fueran ganando y conquistando cada vez más poder. Entonces, básicamente es esta ideología del miedo, del ver, oír y callar, lo que rige la vida de la gente, ¿no? Esto de alguna manera los ha empoderado, como ya decía, como autoridades, y lastimosamente pues estos pactos y negociaciones que en la última década gobiernos de distintos signos han hecho con grupos de pandillas, grupos de las tres principales pandillas, ha terminado legitimando su condición, legitimando el uso que hacen de la violencia y favoreciendo su proceso de consolidación como estructuras criminales. Finalmente, quiero decir que un rasgo característico en los últimos años es que tienen cada vez más una base social que los apoya, que los respalda. Para bien o para mal, muchas de las comunidades, ya sea por temor o porque han terminado
siendo favorecidos, ya sea por la protección que ofrecen dentro de la comunidad frente a otras pandillas o frente a las agresiones de la policía, terminan apoyando voluntaria o involuntariamente muchas de sus actividades. Las familias dependen en muchos casos de las actividades ilícitas y eso hace que haya toda una base social. Entonces hay todo un germen de condiciones de deprivación, de condiciones de exclusión social que ha terminado, favoreciendo que haya un mayor respaldo de las pandillas de las comunidades hacia las actividades de estos grupos. Hemos oído con mucha tristeza en muchos casos que frente a un asesinato, un evento violento, las comunidades han señalado más bien que son las pandillas las que los protegen de la policía o que al final la policía se ha convertido en una fuente de violencia hacia la comunidad y que prefiere a las pandillas que a la policía. Entonces, en ese contexto, el Estado ha perdido terreno, ha perdido poder, ha perdido legitimidad y le ha otorgado un espacio de poder y de control precisamente a estos grupos delictivos que han venido ganando terreno frente a la ausencia sistemática del Estado. Entonces, con esto concluyo y doy paso a preguntas y comentarios de parte del público, de los que nos escuchan. Bueno, Janet está en directo y en vivo desde El Salvador. Y la doctora, ya dijimos, especialista en asuntos de seguridad nacional, derechos humanos, nos está hablando de los orígenes, historia, de lo que hoy se conoce como las maras en El Salvador. Hemos tratado por cuestiones de tiempo aquí, resumir algunos puntos para que nuestra audiencia pues se sienta un poco cómoda de que los tomamos en cuenta. Fíjate, Janet, entonces vamos a resumir acá. Nos dicen desde Los Ángeles y nos está hablando alguien que sufrió torturas en los 80s y nos dice: gracias por tener a la doctora. En El Salvador lo que hay es una evolución natural de un estado terrorista que viene ya no desde los 80s, sino desde antes. Acuérdense de Orden, acuérdense de los escuadrones de la muerte, acuérdense de los batallones de reacción inmediata, de los helitransportados, de los servicios de inteligencia, de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, de la de Hacienda. Todos ellos, ¿dónde están? Todos ellos se mutaron. Todos ellos son hoy o fueron dirigentes de estos jóvenes que ahí hoy se les llama maras. Habría que ver entonces también, yo me acuerdo que casi toda la década de los 80s la Asamblea Legislativa fue utilizada como un centro de tortura, especialmente en los primeros años, del 80 al 84, cuando está Roberto Dabuizón, y del 80 al 89, que es una Asamblea Legislativa manejada por la ultraderecha, que son los fabricadores, los financistas de esto que hoy se le llama maras. Si quisiéramos ver qué nos dice la doctora al respecto, porque ahí andan ahorita. Anda Parker, anda Almendaris, anda el Chato Vargas, Alberto Romero, Norman Quijano, Rodrigo Ávila, la Salguero Gros, que ya se murió, pero dejó a su sobrino, hoy presidente de Arena. El expresidente que está en juicio, pero no lo van a enjuiciar porque controlan el sistema judicial. El alcalde que asesinaron y que dicen se murió de ataque al corazón, el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. Entonces, lo que hay en El Salvador es
natural de acuerdo a un Estado terrorista que es manejado, que es propiedad de una élite criminal, y es la élite a la que hay que irse para extirpar a estos terroristas criminales, como se les quiera llamar. Buen punto que tocó la doctora cuando habla de las diferentes transformaciones. Se necesita toda una infraestructura para mantener un ejército de 60,000 mareros. Esa infraestructura no la controlan en San Jacinto, ni la controlan en Ciudad Delgado, ni en Mexicanos. Esas son estructuras controladas en los mismos lugares de donde se controló a los asesinos de los 80, de los 70. Y me refiero a esas colonias de El Salvador del mundo para arriba. Nadie llega allí. Ahí nadie los toca. Entonces, mientras no se vea las maras como el resultado de una fabricación completa de una élite criminal que las tiene al servicio de ellos, no va a haber solución. Los pactos, las negociaciones son diarias. Entonces, queremos ver qué es lo que opina la doctora, si sería viable hacer lo que se hizo en los 80s, en los 90s, que culminó el 92 con el proceso de paz. Negociar con estos grupos. ¿Por qué no? ¿Quién se opone? ¿Quién se opone a la negociación? El país se consume un presupuesto militar bárbaro. En los últimos 15 años son más de 10,000 millones de dólares. ¿Y cuántas vidas? También quisiéramos ver si puede opinar con lo que respecta a la gran industria de órganos. El Salvador está entre los primeros países en traficar los órganos. Por eso es que estaba hablando de esos lugares donde se encuentran los esqueletos en masa, obviamente ya con los órganos separados, que terminan en algún país en Europa. Para esto se tiene que tener una gran logística, un gran control, de igual manera como se tenía en los 80, en los 90. Esto entonces hay que atacarlo desde sus raíces. Quisiéramos ver también qué opinión tiene la doctora del por qué no negociar directamente con la embajada y decirles que por qué no terminamos este proyecto de militarización, en donde las maras son un elemento necesario, como lo fueron los escuadrones de la muerte en los 80s. Doctor, hay otras cositas acá, pero ese es el resumen, más o menos. Adelante. Sí, bueno, son muchas cosas, pero quizás retomar algunas y hacer algunas acotaciones que desde mi perspectiva habría que considerar. En primera instancia, efectivamente, un elemento que ha nutrido esta violencia perpetua que ha afectado en los últimos 30 años de posconflicto a El Salvador es la cultura de la violencia, que sin duda heredamos de toda esa historia del conflicto armado, incluso de mucho más atrás, en el que se privilegia el uso de la violencia, el uso de la fuerza para resolver los conflictos. Y sin duda, en esa línea, esta cultura de la violencia, que es una construcción más cultural, ha nutrido todas esas dinámicas de violencia. Pero también la impunidad en la medida en que transitamos a un proceso de posguerra
sin haber sanado las heridas del pasado, sin haber aplicado verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 30 años, 40 años después estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de la masacre del Mozote. Es